Saluditos a todos, que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por estar nuevamente en nuestras transmisiones para poder compartir siempre las enseñanzas que tenemos como trabajo siempre realizarlo. Pero con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes, sé que algo tiene que llegar a nuestras vidas, porque posiblemente pues nosotros nos está afectando mucho no escuchar siempre el mensaje de la palabra de Dios. Apágalo. Con esto, hermano, pues verdad, vamos a iniciar una pequeña oración, siempre dándole gracias al Señor, por cual, verdad, se ha celebrado el acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, por lo cual, verdad, todo cristiano verdadero, sabemos de que este acontecimiento se celebra todo, todos los años. Por más de 2000 años se está celebrando este acontecimiento. Y sabemos que es un acontecimiento, pues lo que se aconteció el día en que nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, dio a luz un hijo y pues es Él el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la cual dio su vida por nosotros y nosotros pues verdad tenemos el deber de tener esta dicha de convivir este bonito eh, acontecimiento. Por este punto pues verdad doy gracias a Dios porque Dios nos ha permitido por más de 2000 años esta fe que no existe otra fe en la que pueda asimilar, sino que es la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo por más de 2000 años Él fundó. Y pues esto es lo que realmente nosotros debemos como cristiano verdadero celebrar este acontecimiento. Así que dichosos son aquellos los que guardan sus mandamientos o guardan sus palabras y pues podamos ser dignos de celebrar este acontecimiento importante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no celebramos el nacimiento, celebramos el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos, muchos se distorsionan diciendo que los católicos celebran el nacimiento de Jesús. No, nosotros celebramos el acontecimiento, el acontecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no la fecha. No, Señor, celebramos el acontecimiento, no el día en que nació. No, no malinterpreten. Nosotros no celebramos el 24 de diciembre, no, celebramos el acontecimiento, el nacimiento de Jesús, que Jesucristo nació. Eso es lo que nosotros celebramos. Así que déjense de tanta vuelta que los protestantes se llenan la boca de aire diciendo los católicos son los que celebran el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús. Ciertamente, ciertamente que nosotros celebramos el acontecimiento que nació Jesús, el niño, ¿verdad? Ese niño que nació, porque ¿quién no va a nacer como un niño? Todos. Pero no celebramos el día, o sea, el 24 de diciembre, celebramos el nacimiento. Y se celebra, ¿verdad? Con amor por más de 2000 años. Bueno, cuando Jesucristo nació, pues sabemos de que Él fue creciendo y vino con un propósito. Adivinen cuál es el propósito. El propósito de Jesús es rescatarnos, salvarnos. Pero Él fundó una iglesia. ¿Pero por qué la iglesia? Bueno, porque es la de Él. ¿Y por qué entonces los protestantes celebran en su secta, celebran algunas fiestas paganas, cultos satánicos? ¿Por qué lo celebran? Porque ellos son los que realmente hacen esas fiestas. Nosotros los católicos no, nosotros celebramos el acontecimiento en una iglesia, pues la iglesia de Cristo. Mientras que los protestantes en una secta protestante, satánica, diabólica, enseñan doctrinas falsas, cosas que no va acorde con la doctrina, la enseñanza de la iglesia católica,
del acontecimiento de Jesús. Jesucristo vino a salvarnos y nos dejó algunos mandamientos. Y entre esos mandamientos, ¿saben qué dejó? El mensaje de la reconciliación. ¿Qué significa el mensaje de la reconciliación? Fácil, que el mensaje ahí está para que alguien sea reconciliado, entonces tú tienes que acudir a alguien. En este caso, los dirigentes de la iglesia. Usted puede ir a la iglesia católica, usted va a ver a un dirigente. Usted va a ver ahí a un superior que usted, que yo. En este caso, el presbítero. ¿Quién es el presbítero? Pues el pastor que Cristo dejó en su iglesia. ¿Para qué? Para velar por el rebaño que Cristo ha dejado en su iglesia. ¿Y para qué va a presentar entonces el presbítero? Pues el presbítero representa a Cristo. ¿Para qué? ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesucristo vino, él personalmente perdonaba los pecados? Lo vamos a ver. Pero también él ya no está. Ya no está físicamente. Por eso es que deja entonces los ministros, los presbíteros, o sea, la jerarquía de la iglesia. Por ejemplo, ¿qué es un presbítero? Un sacerdote. ¿Qué es el Papa? Un pastor de Cristo, el superior de toda la jerarquía. ¿Qué es un diácono? Es un parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es entonces un obispo? Pues también es parte del cuerpo de Cristo, una jerarquía de Cristo. Estamos conjuntos a las autoridades, o sea, bajo la jerarquía que Cristo dejó en su iglesia. No puede venir un protestante, no puede venir un católico a fundar una secta. No, ya está la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que todos nos acerquemos a esta iglesia. Y en esta iglesia dejan sacramentos. No la iglesia católica, no. Cristo la deja a su iglesia. ¿Para qué? Pues para rescatarnos. ¿A qué vino Jesús? A rescatarnos. Al punto de que nos deja el sacramento de la reconciliación. ¿En qué consiste eso? Que hay una jerarquía de la iglesia en la que te va a reconciliar a Dios. O sea que este pastor de Cristo, o sea, este presbítero o sacerdote de Cristo o obispo, es el que representa al pueblo de Dios para que nosotros acudamos a esta iglesia y nos dé la oración, nos dé la expiación para el perdón de los pecados. Pero cualquiera dice, pero es que este se la fumó verde. Este está diciendo tontería. No, ese no es tontería, ese no se la fumó verde. Aquí el que se la fumó verde es el que no quiere creer a esta palabra. Por ejemplo, cuando yo digo que Jesucristo fundó una iglesia, es porque está en la Biblia. Cuando yo digo que Jesucristo dejó el mensaje de la reconciliación, es porque está en las Sagradas Escrituras. Pero aquel que no quiere creer se la fumó verde, pensando de que uno se la fuma verde, pero no es así. Pero yo quiero que ustedes vean que está en la Biblia el mensaje de la reconciliación. Hoy me voy a enfocar sobre el perdón de los pecados, o sea, quién te puede dar la absolución de los pecados y que pueda ser reconciliado a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del presbítero, o sea, del sacerdote. ¿Quién lo dice? La Biblia. Vamos a orar para iniciar y le vamos a decir al Señor, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos este momento tan maravilloso, tan importante
tan este acontecimiento que se nos ha surgido por más de 2000 años en la iglesia que tú y tu Hijo amado Cristo Jesús nos entregó para que seamos nosotros reconciliados y que seamos salvos por medio de tu iglesia. Santo y eterno Dios, a ti te debemos la honra, el honor, el poder, toda la adoración, porque tú eres el Dios de amor, el Dios de la paz, el Dios de la misericordia, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, por cual todo lo llena, y por cual tú soplaste por medio de la superficie de la tierra y por cual nosotros recibimos ese bendito aire. Te damos gracias también, Señor, por habernos permitido hoy este día poder compartir con nuestros hermanos esta buena y bendita enseñanza en la cual nos ha regalado para poder compartir a los demás. El que tenga oído que escuche el mensaje de Dios, y el que no, pues seas tú, oh Dios, que puedas quitarles el tapón de los oídos a aquellos que no quieren escuchar tu palabra. Señor Jesucristo, aquí estamos pendiente y presente. Queremos que te incorpores a nosotros y nos enseñe para sí mismo enseñar a los demás, para concientizar y ser concientizado, para evangelizar y ser evangelizado, para que nosotros seamos dignos de alcanzar las promesas y los otros que están escuchando que puedan alcanzar tus promesas y lleguemos a ese reino de Dios. Santo y Divino Espíritu, destruya en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Llénanos plenamente de tu luz, de tu paz, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, tú que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea el honor, el poder, la adoración, así sea. A ti, Madre Santísima, Reina del Cielo, te pedimos, Madre, que también te incorpore con nosotros, que nos ayude a evangelizar para que sean evangelizados los demás, porque aquí va a haber palabra de Dios, palabra de vida eterna, y sabemos de que tú, la primer evangelizadora que estuvo aquí en la tierra, evangelizó con la iglesia primitiva. Pues esa misma enseñanza lleva esta evangelización por largo de 2000 años, y también te pedimos que te quedes con nosotros. Juntos, bajo el amparo de nuestra Madre Santísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nuestra Madre, la Reina del Cielo. Amén. Bueno, sin más preámbulo, ¿quién es el que puede perdonar pecados aquí en la tierra? Jesucristo vino hace más de 2000 años, pero ahora quiero empezar desde el Antiguo Testamento. Según Dios, según el Señor, nos da la buena presentación. ¿Quiénes eran los que perdonaban los pecados? A ver si era Dios directamente o eran ministros de Dios que te daba la absolución de los pecados por medio de Dios, o por medio de los ministros Dios perdonaba los pecados. Yo quiero que ustedes agarren las citas. Yo quiero que ustedes agarren capítulos y versículos, para que ustedes, hermanos míos, no dejen de saber o de desconocer el mensaje de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice el Levítico. Levítico capítulo 5, versículo 5, nos viene, anoten las citas. Levíticos capítulo 5, versículo 5. Escúchenlo. En todo esto, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Subrayen. Yo quiero que ustedes y yo captemos la idea. Primero, concientizar que somos pecadores. Cuando nosotros cometemos pecados, debemos de concientizarnos que somos personas de carne y hueso. Lo que nos gusta es ¿qué? El pecado. Pero también tenemos conciencia en reconocer que somos pecadores. Repítalo.
En todo esto, En todos estos casos que tú reflexiones, te des cuenta que eres pecador, otra vez, en todos estos casos, en todo este caso, el que cometió el delito entonces somos pecadores. El que cometió el pecado, confesará primero su pecado. ¿cuál es el primer paso después que hayas concientizado que eres pecador? Confesará. Confesar. Y yo quiero que acaten la idea. Vamos a ver si es directamente con Dios o es que aquí en la tierra hay alguien que presenta al pueblo de Dios. Vamos a ver. Confesará primero su pecado. Y oiga lo que viene. Luego, Después de que confesase tu pecado, luego, como sacrificio como sacrificio, hay un sacrificio. de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé. Ahí, llevará a Yahvé. Pero Yahvé, ¿dónde está? ¿En la tierra o en el cielo? Llevará a Yahvé por reparación del pecado, del sacrificio que has cometido. Vas a llevar a Yahvé Una hembra oveja o una oveja, o cabra, o sea, una cabra. Para reparar el pecado, tenías que llevar uno de estos animalitos para el sacrificio. Pero vamos a ver si directamente con Dios. O es que aquí en la tierra hay un representante de Dios. Vamos a escuchar. y el sacerdote ¿Captan o no captan? Oiga, hermano separado. y el sacerdote ¿Directamente con Dios? Otra vez. y el sacerdote Si usted, hermano separado, le han dado garabato, como don gato con bota, que le dieron garabato, ya basta. Repítalo. y el sacerdote Y el sacerdote, presten oído. Y el sacerdote te hará la expiación te hará la expiación. No es directamente con Dios, es por medio del sacerdote que Dios habla. Y Dios habla por medio del sacerdote. Antiguo Testamento. Siga. por dicho pecado y persona. Cada persona. No es que si hay una familia por una persona ya están, no, por cada persona. Ya ve el amor grande de Dios que tiene para con nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Pero cuando un protestante va a reaccionar a esto, porque no son creyentes, son creyentes. Y si son creyentes, no van a creer a esta palabra. Pero es que ahí está en el Antiguo Testamento. Ya va, ya va, ya va. Después vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver si es verdad. Si lo cree. Vamos a ver si es verdad. Yo quiero que ustedes vayan analizando por qué entonces Dios tiene sus sacerdotes en el Antiguo Testamento. San Juan capítulo 3 versículo 16. Ahora viene Dios para salvar al mundo. Envía a su Hijo. Y su Hijo viene a fundar su iglesia. Pero antes de fundar su iglesia, Él andaba perdonando los pecados. Listo. Vamos a ver. San Juan capítulo 3 versículo 16. Escúchalo. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien crea en Él no se pierda. Yo quiero que vayan captando la idea. Otra vez. Así amó Dios al mundo, Entre medio de las tinieblas, entre medio del pecado, entre medio del mundo, Dios creó un plan. Quiero salvar al mundo. Ya basta de tantos pecados, ya basta, ya basta, ya basta. Pues ahora voy a mandar a mi Hijo.
Ese es el plan de Dios. Ya vimos en el Antiguo Testamento que el sacerdote te da la expiación. Pero entonces ahora, ¿por qué manda Jesús? Para salvarnos. ¿Y de qué los vamos a salvar? ¿Y de qué los ven a salvar Jesús? Ya vamos a ver de qué. Porque está el mensaje de la reconciliación, o sea, de la confesión de los pecados. Repítalo. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien crea en Él. Para quien crea en Él. Para que la persona concientice que es pecador y se vaya a confesar, porque Cristo dejó una iglesia, y en esa iglesia es una iglesia visible, es la que tenemos hoy, la iglesia católica, la jerarquía de la iglesia, y vayamos a confesarnos, porque hay sacerdotes del Dios Altísimo, nuevo pacto, nueva alianza, porque la antigua alianza quedó atrás cuando Cristo dejó establecido todo. Siga. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Para eso entonces Cristo vino a esta tierra a perdonar pecado cuando Él estaba físicamente. Siga. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. El plan el que tenía que hacer Dios es entregar a su Hijo para que se cumpliese y que todos seamos salvos. Por eso no lo envió a condenar al mundo, al pecador. Más bien vemos el amor grande de Dios, entregando a su Hijo que todos nos fuéramos y todos seamos salvos. No de diente a labio, no, aquí se a confesar. Sino para que se salve el mundo. Sino para que se salve. En la persona que está en delito y pecado, no se salva. Pero es que yo estoy en la iglesia cristiana evangélica. No, señor, no te salva. ¿Ya te confesaste con un sacerdote? No, no te salva. ¿Estás dentro de la iglesia católica? No, no te salvas. Así en que el pastor te diga, levanta la mano y acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador, no te salvas. No, señor. Y usted se dará cuenta que hay que confesar sus pecados. ¿Para qué? Pues para que te salves. Sin esos sacramentos, bueno, sin todos los sacramentos dentro de la iglesia católica, no te salvas. E incluso, si no estás en la iglesia católica, no te salvas. Para eso están, ¿qué? Los mandamientos, los sacramentos que Cristo dejó en su iglesia. Siga. Para que se salve el mundo gracias a Él. Para que todos reconozcan que son pecadores y se vayan a confesar y queden el alma limpia. Al estar el alma limpia, le pegó un infarto al cielo. Siga. Para quien crea en Él. Para que crea en Jesucristo que fundó su iglesia y la jerarquía de la iglesia, le dé la absolución de los pecados y les perdone su pecado. No hay juicio. No hay juicio. Tus pecados son liberados, tus pecados son desatados. Por eso ustedes verán que cuando Jesucristo fundó su iglesia, dijo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y a ti te daré la llave del reino del cielo, lo que ate y lo que desate. ¿Se acuerdan? Mateo 16, 18 y el 19. Porque la jerarquía de la iglesia tiene la autoridad de atarte y desatarte. Tiene la autoridad de perdonarte los pecados y no perdonarte los pecados. Eso es la jerarquía de la iglesia de Cristo. Un pastor puede perdonar pecados, es un pastorcito que solo se agarra en la Biblia, se le pone debajo del brazo, agarra Efesios 4:11, yo soy pastor, ¿puede perdonar pecado? No, no tiene autoridad. Por eso ellos no son de la iglesia de Cristo. Siga. En cambio, el que no crea, el que no crea que Jesucristo quiere salvarlo, pero si usted quiere salvarse, vaya a confesarse. Pero si no cree que está la confesión dentro de la iglesia, ya se ha condenado. Champú. Le tocó como el pollo peleta. Fuera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero ¿qué hay que hacer? Creerle a Cristo. Siga. Por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces hay que confesar. Para creer en el Señor
para que me limpien los pecados, para llegar al cielo, ahí sí ya estoy salvo. Los que están en el cielo son salvos. Aquí en la tierra, nadie es salvo. Nadie. Nadie es salvo. Pero ustedes han visto los protestantes que levantando la mano, aceptando a Cristo, ¿eso es salvo? A Petronilo le patina el coco, es pura mentira. Solamente el diablo les ha metido eso, es un chicle le ha metido y no pasan de allí, es un disquito rayado. Somos salvos, somos salvos, somos salvos, somos salvos. Pero si no se confiesan, ¿y entonces? Pero ahí no dice que tiene que irse a confesar. Claramente que ahí no lo dice. Pero vamos a buscar. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Viene a decir que Jesucristo, cuando estaba él físicamente aquí, él perdonaba los pecados directamente porque él era Dios. 9. 1. San Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Jesús volvió a la barca. Despacio. Escuchen. Jesús volvió a la barca. Así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Otra vez. Jesús volvió a la barca. Jesucristo volvió a la barca. Cruzó de nuevo el lago. Avanzó. Y vino a su ciudad. Allí le llevaron a un paralítico. Ahí le llevaron a un paralítico. ¿Tenían fe esos hombres o no tenían fe esos hombres? Y lo llevaban aquí. Tendido en una camilla. Tendido, o sea, no se podía valerse solo. Tenían que llevarlo cargando. Tenían que llevarlo cargando. ¿Se imagina usted la fe de esos que lo llevan cargando? Si hubieran sido protestantes, no lo cargan. Pregúntele a un protestante si puede cargar a alguien. No, eso es idolatría. Entonces esas personas creyeron. Al punto, escuchen. Al ver Jesús la fe de esos hombres. ¿Escucharon? Repítelo. Al ver Jesús la fe de esos hombres. No eran evangélicos. No eran protestantes. Al ver Jesús la fe grande de esos hombres. Dijo al paralítico. Dijo el paralítico. A ver, escuchen. Yo quiero que ustedes vayan captando. Ánimo, hijo. ¿Cuál es el mensaje del católico que recibe de parte de Jesús? ¿Que no se ha confesado? ¿Otra vez? Ánimo, hijo. Ánimo. No te desanimes. Vete a confesar. ¿Reconoce que eres pecador? Sí. Vete a confesar. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? ¿Otra vez? Ánimo, hijo. Te puede. ¿Se acuerdan ustedes que la paga del pecado es muerte? Es lo que no quiere Jesús. Por eso te da estas palabras. Y me da esa palabra a mí. ¿Cómo me dice a mí? ¿Cómo te dice a ti? Oiga. Ánimo, hijo. Ánimo, hijo. Tus pecados quedan perdonados. Otra vez. Oigan. Ánimo, hijo. Esto es cuando Jesús estaba aquí. Él, personal, él, porque él era Dios. Bueno, él es Dios siempre. Pero cuando él estaba físicamente, mostró su amor y como Dios que es, conocía los pensamientos de las personas y lo sigue conociendo. Otra vez. Ánimo, hijo. Ánimo, hijo. Tus pecados quedan perdonados. Quedan perdonados. ¿Qué no entienden los protestantes? A veces me pregunto yo, protestante, ¿por qué te cierras en creer la palabra de Dios? Es Jesús el que te está diciendo, ánimo protestante, dejen de protestar, vengan a confesarse. Ahora, aquí estaba físicamente, eso fue hace más de 2000 años. Retornó para el cielo. Pero ahora, 2000 años después, ya no está Jesús. Y te deja el mensaje, ánimo, yo no estoy aquí, pero aquí en la tierra dejo a alguien para que sean perdonados tus pecados. ¿Qué es lo que no entiendes? Regáleme usted, por favor, su sinceridad. Dígame, ¿qué es lo que no entiende, protestante?
Siga, Ahí está. repítalo. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Quedan perdonados. ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Siga. Ok. Algunos maestros de la ley Algunos maestros de ley, en este caso hoy, los protestantes. Algunos protestantes que se creen más que los católicos, más que el sacerdote, más que Jesús, más que Dios, pensaron qué manera de burlarse de Dios. no creen. No creen, y esto que estaban físicamente Jesús allá en aquellos días. Ahora que ya no está, ¿cómo los protestantes van a creer? No lo van a creer. Porque eso fue hace más de 2000 años. A la fecha de hoy ya no está Jesús, ya está en el cielo. Pero yo quiero que ustedes vayan viendo cuál es el método que Jesucristo usa, el poder en la tierra, para el que se quiera confesar. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, Él era Dios. les dijo, ¿por qué piensan mal? Protestante, otra vez. ¿Por qué piensan mal? ¿Por qué dudan? ¿Cuál es el miedo que le da? ¿Cuáles le tiemblan las patitas de irse a confesar sin vergüenza? ¿Por qué piensan mal? En castellano, ¿por qué ustedes no están haciéndole caso a Jesús? Él es el que te va a perdonar los pecados cuando estaba físicamente, ahora ya no está. Pero ¿quiénes ahora van a estar? Ya lo van a ver. ¿Quiénes son ahora? Ya no va a ser Jesús. Va a haber otros aquí que ya están puestos por Jesucristo. ¿Qué es más fácil decir? Esta pregunta para los protestantes. ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados? ¿Les quedan perdonados tus pecados? ¿O levántate y anda? Para ustedes, ¿qué es más fácil? ¡Ah! En el nombre de Cristo, levántate, y ya van caminando. Y yo quiero que ustedes vayan detectando. No, así no. Y yo quiero que ustedes vayan viendo. Verán que aquí en la tierra está el poder de perdonar pecados. Aquí en la tierra, no es en el cielo. Él andaba físicamente aquí en la tierra. Y escuchen lo que viene. Escuchen. Porque yo quiero que ustedes agarren las citas, capítulos y versículos. San Mateo capítulo 9 del 1 en adelante. Oigan. Sepan pues, hermanos separados, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿captan o no captan? Para los protestantes, para los católicos, oiga. Entonces, no. Sepan pues, esto lo sabemos nosotros, que el Hijo del Hombre, eso lo sabemos nosotros, tiene autoridad, eso lo sabemos nosotros, en la tierra, eso lo sabemos nosotros. Y paren la oreja, pongan la lupa, óiganlo. Para perdonar pecados. ¿Quién no lo sabe? Solamente los católicos sabemos. ¿Y los protestantes? Los protestantes no saben nada. ¿Han escuchado al católico predicar este mensaje? Este es un evangelio. Los católicos no predican el evangelio. Pregunto, ¿qué es esto entonces? Pues el evangelio. ¿Y cómo que los protestantes dicen que los católicos no predicamos el evangelio? Los católicos no predican el evangelio de Cristo. ¿Y de quién es esto entonces? ¿De quién es? Pobre protestante, por Dios. ¿Hasta cuándo van a abrir la cabeza? ¿Hasta cuándo van a ver al más allá? ¿Ah? Sepan pues que el Hijo del Hombre, él andaba aquí en la tierra, físicamente, en aquellos días, en aquellos tiempos, hace más de 2000 años, tiene autoridad en la tierra, no es en el cielo. En el cielo ya no hay perdón. Ya los que están en el cielo ya están salvos. Pero los que estamos en la tierra necesitamos el perdón. Tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Qué es lo que tiene Cristo?
En la tierra, autoridad. Vamos a ver si esta autoridad, ¿a quién se la da? Escuchen. Entonces Dijo el paralítico, levántate. levántate, protestante, no te quedes ahí sentado, vete, arrepiéntate del pecado que tienes, de la apostasía, levántate, vente a confesar los pecados. La iglesia te espera con los brazos abiertos, el sacerdote está escuchando tus pecados. Ya Cristo no está aquí, ya está en el sacerdote. El sacerdote te da la expiación y da la oración y eleva la oración hacia Cristo, hacia Dios. Para eso está el sacerdote. Levántate. Toma tu camilla, toma con fe. Y vete a casa. Vete a casa sano y salvo. Pero tenías que confesarte. Ahora. Pero como en aquellos días Dios, Jesucristo, conoce los pensamientos y todo, sabía que el paralítico tenía pecado. Siga. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Limpio, salvo, tranquilo, feliz, contento, con alegría y gozo, porque la fe no se ve, pero se cree. ¿Cómo? Por fe. Siga. La gente al ver esto... Y yo quiero que ustedes vean, esto es lo que realmente en la Iglesia Católica hemos visto. Los protestantes no lo han visto, no lo saben. Si en realidad ellos lo supieran y no estuvieran en una secta, a Dios le confieso los pecados. Mentira. Y ustedes van a ver con claridad que en la tierra Jesucristo, el Hijo del Hombre, tiene autoridad para perdonar los pecados. Y vamos a ver a quién se los da. La gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder. Por haber dado autoridad, lo que Cristo, la autoridad que Cristo, sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, ¿para qué? Para perdonar los pecados. ¿Y qué dice ahí? Por haberle dado tal poder. ¿A quiénes? A los hombres. ¿A quiénes? A los hombres. Protestante, escuche, Jesucristo como la autoridad aquí en la tierra, que es Cristo, se la da a los hombres. Que no entienden. Bueno, el que es creyente le cree a su palabra. El que es creyón no le cree a su palabra. Creo en Cristo, creyón. No le creo a Cristo, creyón. Así de fácil. Pero un protestante, por no ir a que le limpien su alma, el diablo le pone excusa. Es un hombre pecador más que tú. Eso es mentira. Así trabaja el diablo. Así trabaja el diablo. Y los protestantes les están creyendo al diablo. ¿Qué es lo que no quiere el diablo? Que se salven. Al punto, no se confiesen, es un pecador igual que ustedes. Pero la Biblia dice algo distinto. San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Agarren la cita, agarren capítulos y versículos, comparen con la cita y ustedes verán que esto es real. Esto no es que yo me lo estoy inventando. No, esta es palabra del Señor. Y así, de esa manera, nosotros estamos saliendo de nuestra responsabilidad. San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Cuando Jesucristo le dio autoridad a los hombres, ¿se acuerdan allá aquí que acabamos de leer en San Mateo 9, 8? Que le dio la autoridad a tales hombres. Miren lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Escúchanlo. Jesús les volvió a decir. Oiga, otra vez. Jesús les volvió a decir. Yo no. Jesús. Jesús le volvió a decir a quiénes.
Pues a los mismos que estaban allá en San Mateo 9:8, que le dio autoridad a los hombres, pues a esos mismos le dio autoridad, no a cualquier hombre, es a los que él llamó a su iglesia. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. ¿qué es lo que le entrega a esos hombres? La paz. ¿Y quiénes son esos hombres? Su iglesia. Para eso Cristo fundó su iglesia. Y es una iglesia visible donde es una jerarquía de la iglesia. La paz esté con ustedes, se lo está dando a la iglesia. Siga. Como el Padre Como el Padre me envió a mí. El Padre me envió a mí. ¿Se acuerda Juan 3:16? Porque así amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Repítalo. Oiga. Como el Padre Como el Padre me envió a mí. me envió a mí, de la misma manera que me envió el Padre. ¿Se recuerda que perdonaba pecados aquí en la tierra? Óigalo. Así los envío yo también. ¿A qué los envía Cristo? Pues así de la misma manera que Él perdonaba los pecados, porque estamos hablando del perdón de los pecados, el mensaje de la reconciliación. De la misma manera que Jesucristo perdonaba los pecados, también entonces de la misma manera los envió el Padre los envía a Jesús y Jesús envía a su iglesia. Como el Padre me envió a mí a perdonar pecado, pues yo los envío también a ustedes. Óiganlo, la autoridad. Dicho esto, sopló sobre ellos. Dicho esto, Jesucristo, como el Padre me envió a mí a perdonar pecado, yo los envío a ustedes también. Cuando terminó dándole esa orden, sopló sobre ellos y les dijo, oigan. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La autoridad. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. ¿Y qué es la autoridad? A quienes No. ¿Qué es la autoridad? Sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esa es la autoridad. Si los pastores protestantes no tienen esta autoridad, no son ministros de Cristo. Por eso ustedes verán que cuando Jesucristo dice, el que blasfeme en contra del Espíritu Santo, no es perdonado ni aquí ni allá. Y un protestante dice, no, yo no blasfemo en contra del Espíritu Santo. Claro que no va a decir, blasfemo en contra del Espíritu Santo. No, así no lo va a decir. No hay necesidad. ¿Qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Versículo 23, oiga. 23. Ponete pila. Es lo que te digo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Y ¿Cuál es la blasfema del Espíritu Santo? ¿Blasfemo en contra del Espíritu Santo? No, así no es. Blasfemar en contra del Espíritu Santo es no creer, otra vez. a quienes descarguen de sus pecados. Ese es blasfemar en contra del Espíritu Santo. El que blasfeme, el que no cree que Jesucristo le da autoridad a su iglesia a perdonar los pecados, están blasfemando en contra del Espíritu Santo. Repítalo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Serán liberados. Pregunto, ¿cómo blasfeman los protestantes? Y a quienes se lo retengan les serán retenidos. ¿Cómo los protestantes blasfeman en el Espíritu Santo? En no creer que Jesucristo le da autoridad a la iglesia para perdonar los pecados. ¿Y qué es autoridad? El Espíritu Santo. ¿Cuándo un protestante va a creer en esto? Eso se llama blasfemia. No es perdonado ni aquí ni allá. Por ese motivo, hermanos protestantes, arrepiéntanse
de estar en apostasía, de blasfemar en contra del Espíritu Santo, en no creer que la Iglesia Católica tiene autoridad plena en la tierra, el Espíritu Santo para perdonar pecados. ¿Qué es lo que no entienden? Claro que ningún protestante va a decir, yo blasfemo en contra del Espíritu Santo, yo blasfemo. No, 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 no. No. Blasfemar es no creer en la autoridad que Cristo les da a su iglesia para perdonar los pecados. ¿Y un pastor puede perdonar pecados? No. ¿Quiénes son los que tienen autoridad para perdonar pecados? Vayan a la iglesia católica, confiesen, y ya, listo. Por eso, hermano, todos los católicos nos confesamos nuestros pecados directamente a Dios. No, estaríamos blasfemando en contra del Espíritu Santo si nosotros creemos que es directamente a Dios. Claro que no. Es Jesucristo el que perdona pecados, sí, pero por medio de los hombres, por medio de su iglesia. Y debemos de ser realistas. El católico que no predica este evangelio no está cumpliendo con el mandamiento de Cristo. Si ustedes me aman, ¿usted ama a Jesucristo, hermano católico? ¿Usted ama a Jesús? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. No quiere decir que no lo podrán predicar. ¿Cómo no? No debemos de cambiarlo, pero tampoco no debemos de dejarlo de predicar. No, vamos a que predicarlo. Vamos a que predicarlo. ¿Pero qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Tenemos que hacerlo. Hay muchas maneras. YouTube, TikTok, Facebook, ¿qué? Grupo de Messenger, grupo de, ¿cómo se llama? De WhatsApp, TikTok. Bueno, hay un montón de redes sociales. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pereza espiritual? ¿O es que nos estamos convirtiendo a protestantes? A quien les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y a quien no, pues le quedan sin perdonar. Porque los sacerdotes, los ministros no son Dios. Son embajadores de Cristo, como dice allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Vamos a escuchar. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Agarren cita, capítulos y versículos. Es bueno agarrar la cita 5:20. para que 5.20. 2 de Corintios 5.20. ¿Qué son los sacerdotes? ¿Qué son los ministros? ¿Son Dios? No. Vamos a escuchar según San Pablo. Vamos a ver si es directamente con Dios o es con los ministros, con los embajadores de Cristo. Vamos a ver. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. No son Dios. Son ayudantes de Dios. O sea, son ministros de Dios. O sea, ellos son embajadores de Cristo. ¿Ven cómo Dios está queriendo tratar con las personas? Pero hay que creerle a su palabra. ¿Es Cristo el que salva? Claro. Nosotros no estamos diciendo, nosotros no decimos que es el sacerdote que te salva. No. Estamos diciendo que tenemos que confesarnos ante un ministro, un embajador de Cristo, que por medio del embajador de Cristo Dios está hablando. ¿Lo quieren oír? Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara. Como si Dios mismo estuviera hablando con ese hombre. Porque la iglesia de Cristo no es invisible, es visible. La iglesia de Cristo no es invisible, es visible. Y el diablo se los está tragando a los protestantes con la ignorancia crónica, pensando de que es invisible, por eso no se confiesan. Pero la Biblia dice que hay que irse a confesar. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. ¿Qué más dice? Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Y oiga lo que viene. En nombre de Cristo le rogamos, déjense reconciliar con Dios. A pesar de que son tercos, testarudos, los protestantes, ¿qué dice el ministro de Cristo? Otra vez, les rogamos pues
Dice, le rogamos pues, déjense reconciliar con Dios. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y no es que son creyentes? ¿Y no es que son cristianos? ¿Cristianos de qué? De bla, bla, bla. ¿Qué cuento? No son cristianos. Fueran cristianos, fueran creyentes. Pero ¿por qué entonces nosotros los cristianos, los creyentes, acudimos a este mensaje? Porque somos personas que tenemos cabeza, seso, sabiduría y el Espíritu Santo y entendemos a la palabra. ¿Y los protestantes qué tienen? Tienen cabeza pero están sin sesos. No tienen sabiduría, no tienen nada. Solo un disco rayado. Cristo es el que salva, más nada. Eso es todo. Ciertamente que Cristo es el que salva. Eso es verdad. ¿Lo negamos nosotros? No, eso lo predicamos nosotros. Pero también decimos que Cristo es el que salva por medio de su iglesia. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver. Hechos 2:47. Hechos 2:47. Vamos a ver. Y si no, ahí mismo, pero del 41. Hechos 2:41. ¿Qué dice el 41? Vamos a ver si no es la jerarquía o la iglesia la que predica el evangelio, y después vamos a ver quién es el que salva. ¿Por medio de quién? Vamos a ver. Los que acogieron la palabra de Pedro. ¿Quién es Pedro? La jerarquía de la iglesia. Parte de la iglesia visible que Cristo fundó más de 2000 años. Se bautizaron. Y aquel día se unieron a ellos. Se unieron, se integraron a la iglesia, creyeron en Jesús. Unas 3000 personas. Se unieron a la iglesia. 47. ¿Para qué se unieron a la iglesia? Escúchenlo. Alababan a Dios. ¿Para qué se unieron? ¿Para qué se unieron a la iglesia? Alababan a Dios. Para alabar a Dios. ¿En una secta? No. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. De todo el pueblo, toda la comunidad, todos los lugares del mundo. Y oiga lo que viene. ¿Para qué se unieron? Óiganlo. Y el Señor, el dueño de la iglesia, agregaba cada día. Iba agregando, y sigue por más de 2000 años, agregando todos los días con el sacramento de la reconciliación. A la comunidad. A los que se iban salvando. 2000 años lleva esta, lo que dice la palabra de Dios. Y esta es palabra de Dios. Y los protestantes, ¿por qué no lo creen? Porque no son creyentes, son creyones. Se la fumaron verde y creen que el católico se la fuma verde. No, señor. ¿Qué clase de creyentes serán esos? ¿Será que yo soy creyente como esos? No. Hechos capítulo 9. No. Hechos capítulo 18, 19. Hechos 18, 19 parece que es. ¿Sí? Vamos a ver. Agarren cita, capítulos y versículos. Hechos capítulo 18, versículo 19. ¿Qué dice? Vamos a ver, ¿qué dice? Adelántame ahí. Así fue como llegaron a Éfeso, y allí dejó que ellos se fueran. 18. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo después. Entonces 19 y 18. Muchos de los que habían aceptado. Ahí está. Vamos a ver, escuchen con claridad. Escuchemos la palabra de Dios. Oiga. Una multitud. De los que habían aceptado la fe. Los que habían creído en el Señor, en este evangelio, como el católico. Venían a confesar. Iban, otra vez. Venían a confesar. La iglesia ya está. Yo tengo que ir. ¿Y cuál es el mensaje que nos está dando? Venían hasta la iglesia, hasta donde estaba el ministro de Dios, a confesar.
Subrayen, confesar. Venían a confesar, y exponer todo. a declarar, o sea, ¿cómo me puedo explicar yo? A decir, pues, a decir, a declarar, a confesar, a conciencia limpia que eres pecador, Todo lo que antes lo que antes, había hecho. el pecado que habías hecho, porque hay una, primero debemos de concientizar que somos pecadores. Al concientizar yo que soy pecador, entonces yo tengo que irme a confesar. ¿Y cuál es entonces la referencia que nos da Hechos 19-18? Venían a confesar todo lo que antes, atrás, el pecado cometió. No lo digo yo, lo dice Hechos capítulo 19, versículo 18. Ahí está. ¿Para qué es la confesión? Para limpiar el alma. Para eso es la confesión, para estar en paz con Cristo, para estar en paz con Dios. ¿Y por qué los protestantes no acuden a este mensaje? Es Cristo el que salva. ¿Y quién dice que el diablo es que salva? Si el diablo lo que quiere es que te vayas para el infierno. ¿Qué no entiendes? ¿Quién entiende? A ver, entonces vamos a ir viendo paso a paso por qué la confesión. Yo no me acuerdo si está en Juan, San Juan. San Juan capítulo, no me acuerdo si es 2.5 o San Mateo 2.5, no me acuerdo. San Mateo, vamos a buscar San Mateo 2.5, vamos a ver si es San Mateo 2.5, vamos a ver si es directamente con Dios o es por medio de un hombre que hay que irse a confesar los pecados. ¿Qué dice San Juan? ¿Cómo es? San Mateo 2.5. Ellos le contestaron, en Belén, de Judas, pues. No. Entonces Marcos, Mateo, Marcos. Vamos a ver Marcos, Mateo, Marcos. San Marcos 2.5 o 2.4. No me acuerdo, pero pues vamos a ver. Marcos 2.4 o 5, por ahí. Como no podían acercarlo a Jesús. ¿Qué cita es esa? 2:4. ¿5? Al ver la fe de aquella gente, Jesús le dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. Pero quiero ver. Mateo 2. Vamos a ver, San Mateo 2. Tenemos que irlo, para que ustedes vean. Tres, cuatro, quiero ver. Mateo, Marco. Quiero ver, vamos a ver. Aquí está, San Mateo 3.5. Ahí perdonen por la cita que me equivoqué. San Mateo capítulo 3, versículo 5. Vamos a escuchar. Yo quiero que ustedes vean si era directamente a Jesús que era Dios, o es directamente con Dios, o es a un hombre. Escuchen. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías. ¿Es a quién? Es a Juan. A Juan. Escuchen. A quien se refería el profeta Isaías. Siga. Cuando decía, una voz grita en el desierto. Una voz grita en el desierto. No es Dios. Es Juan. Pero, a ver, ¿pero quién está hablando por medio de Juan? Es Dios. Dios no habló por su propia cuenta. Dios no es protestante.
es por medio de Juan. Escuchen lo que viene. Preparen un camino Protestante, oiga, preparen un camino al Señor. al Señor, arrepiéntase de la apostasía, vengan a confesarse, Hagan sus senderos rectos. busquen al Dios, busquen al Señor, no busquen al pastor evangélico. Están viviendo en una secta de la apostasía. Vivan el camino recto de Dios, de Jesucristo. Oiga, Hagan sus senderos rectos, además de la piel que les ceñía la cintura. Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de carne. Sí. versículo 5 te dije. Escucha lo que viene. 5. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. ¿A quién venían a ver? ¿A Dios o a Juan? A Juan. ¿Y quién es Juan? ¿Es Dios o es un hombre? Che. Y además de confesar sus pecados. ¿Otra vez? Y además de confesar sus pecados. ¿Captan o no captan? Protestantes, esto les hace falta a ustedes. Repítalo. Y además de confesar sus pecados. ¿Por qué no te arrepientes, protestante? Dios está tratando por medio de los hombres para que te confiese los pecados. Siga. Se hacían bautizar. Después que se confesaban, quedaban limpios. Querían recibir el Espíritu Santo por medio del bautismo. ¿Qué recibimos? El don del Espíritu Santo. Ajá. Se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Como los protestantes son creyentes, esto le van a buscar pretextos y pretextos para no aceptar la palabra de Dios. Porque el pastor le dijo, no le hagan caso a los católicos no saben nada. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Que es directamente contra la confesión o hay que acudir a un hombre? A un hombre. Lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. ¿Por qué los protestantes no entienden esto? Y no es porque no lo sepan, está escrito ahí. Es porque el diablo les ha regalado una cucharada de don. El don de la cucharada del diablo es ¿qué? Protestar. Escupir veneno contra la verdad. Yo no lo acepto, es Cristo el que salva. Juan no me salva. ¿Ven el pretexto que pone? El sacerdote no salva, es Cristo. ¿Ven ustedes el pretexto que ponen los protestantes? Porque el diablo le dio el don de protestar. El diablo no quiere que se salven, por eso le pone, mire, tics a los protestantes. Le mete en sus oídos, es un hombre pecador. Santiago capítulo 5, versículo del 14 o del 15. Santiago es un poquito, aquí está, por aquí está, por aquí está. Santiago 5, 15, creo que 15 es. Porque Satanás es padre de toda mentira. A esto sí le creen los protestantes, al diablo. Pero no le crean la palabra de Dios. Y ahí hizo un gran lío con los protestantes. Santiago 5, 14 o 15. Vamos primero el 15, a ver qué dice el 15. Anoten la cita, capítulos y versículos, hermano. Yo sé que les va a ayudar mucho. Les va a ayudar mucho. Agarren la cita, compártanmela y suscríbanse al canal de YouTube. 5:15. ¿Qué dice el 15? A ver qué dice el 15.
Escúchenlo. La oración, El 16. Ah, sí, ese es, el 15. la oración hecha con fe, Cuando uno se confiesa, ¿qué hace el sacerdote? Eleva la oración y como él tiene la fe más grande, más que los protestantes y más que nosotros, ellos son la jerarquía de la iglesia, tienen la fe más grande. ¿Cómo es? la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. Sanará. Sanará. Una persona que tiene pecado está herida del diablo. Sanará Al que no puede levantarse. al que está maltratado por el diablo, por el pecado. Y paren la oreja, pongan la lupa, oigan lo que viene, a ver si es realmente con Dios, óiganlo. Y el Señor hará que se levante. Y si han cometido pecados, Otra vez, y si han cometido pecados, oiga la recomendación. Y esto es palabra de Dios, solamente que hay que acudir a los hombres, que Cristo llamó, que Él le dio autoridad a Él para perdonar los pecados. Oiga, y si han cometido pecados, ¿qué hay que hacer? se le perdonarán. ¿Qué dijo Jesús en Juan 20:21? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Repítelo ese pedacito. Y si han cometido pecado, Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué los envía? se le perdonarán. Si confiesas tus pecados, te son perdonados. Ahora mire lo que viene. Reconozcan sus pecados Hay que reconocer que somos pecadores. Reconozcan sus pecados. unos ante otros. Entonces, lo que estoy haciendo yo aquí, estoy reconociendo que soy pecador, pero también ustedes reconozcan que son pecadores. Los protestantes, como ellos pecado no tienen, entonces para ellos no es el mensaje. Pero les invitamos que reconozcan que son pecadores. Porque ellos dicen, pero no es lo que ellos dicen, es lo que nosotros creemos. Reconozcan sus pecados unos ante otros, que reconozcamos que somos pecadores. Al punto Y recen, que hay que hacer, y recen. el católico reconoce que somos pecadores. Al reconocer que somos pecadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, perdona nuestro pecado. Bueno, ustedes pensaban el Padre nuestro. Recen unos por otros. Unos por otros. Podemos rezar por un protestante. Claro. Y quita a Dios, le perdone los pecados y regresa a la iglesia católica. Como lo dice ahí mismo Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos, Hermanos, si alguno de ustedes si algún católico que se extravió lejos de la verdad, que ahora ya es protestante, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, ya no es cristiano evangélico, ahora es cristiano protestante, se llama evangélico, y otro lo hace volver, y un católico le predica la palabra de Dios como lo estamos haciendo aquí, sepan eso tenemos que saberlo y tenemos que saberlo todos los católicos, que tenemos que evangelizar, predicar el mensaje de la reconciliación, para que nos demos cuenta, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, sepan que el que aparta a un protestante de la apostasía es un mal camino, salva, es el camino que te conduce al infierno, al diablo, salva un alma. ha salvado un alma. Usted predíquele, si él quiere o no quiere, si no es problema suyo. Usted hizo su trabajo, ya se encarga Dios de eso. Sepan, De su mal camino, salva un alma de la muerte. de la muerte, no de la salvación. Pero a ellos le dijeron que aceptando a Cristo como su único y suficiente salvador personal, ya son salvos. Ya son salvos, ya pecado no tienen. Y hacen olvidar muchos pecados. Porque se confiesan. ¿Y quién es el que le da la solución de los pecados? Pues el sacerdote. ¿Por qué los protestantes no entienden esto? Dejan de ponerse la pila, hombre. Esa es una oportunidad que tenemos todos. Pero ¿por qué no lo hacemos?
¿O por qué no lo hacen los protestantes? Porque el diablo lo tiene ciego, no de esto, es de la cabeza. Y para terminar, vamos a finalizar con una cita, Romanos 3.7, algo así, no me acuerdo. Vamos a ver, Romanos 3.7. Si no es Romanos 3.7, es Hebreo 3.7. Pero vamos con Romanos 3.7. Saluditos a todos, bendiciones, que Dios les bendiga, gracias por compartir con nosotros. Espero que se suscriban al canal de YouTube como Toro Junior, Apologista Católico. Pero tal vez replicarán si la mentira mía es resaltar la verdad. Sí. Vamos a ver, Romanos 3, verso 7. Escúchenlo. Pero tal vez replicarán si la mentira mía hace resaltar la verdad. Yo solamente leo la cita, le creo a la palabra de Dios. Usted puede, hermano protestante, usted puede decir lo que quiera. Usted puede decir que soy un mentiroso. Pero la luz de la palabra es la realidad. Otra vez, repítelo. Pero tal vez replicarán si la mentira mía hace resaltar la verdad de Dios. Es la palabra de Dios. Aquí no hay duda. Siga. Aumentando así su gloria, ¿cómo me tratarán de pecador? Yo soy un pecador, pero dice un sacerdote, pues si yo soy pecador también, igual que un protestante, pero ¿qué culpa tengo yo de que yo sea un ministro de Dios Altísimo para darle solución de los pecados? Pero ¿y qué van a decir los protestantes? ¿Para qué? Dice el diablo. No se confiesen, sean un pecador igual que ustedes. Para que se cumpla la palabra de Dios, ¿verdad? Siga. Muy bien, entonces, hagamos el mal para que venga el bien. Algunos calumniadores dicen que esa es nuestra enseñanza, pero tendrán que responder de tales palabras. Tendrán que responder en aquel día que Dios les pida cuenta. Ahí estamos. Entonces veamos, hermano, que la palabra de Dios no es por coincidencia, es porque está escrita y debemos de predicar la palabra de Dios, como dice San Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Lo escuchen o no lo escuchen, ya no es problema nuestro. Ya hicimos nosotros una parte, ya Dios va a hacer la próxima parte, que es lo que a Él le corresponde, y ahí yo no me meta. ¿Que somos pecadores? Claro que sí, porque como somos pecadores, entonces nosotros concientizamos que hay que irnos a confesar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por habernos permitido este momento tan interesante de reconocer como pecadores que somos, y has dejado tu iglesia para poder nosotros ser reconciliados por medio de tu iglesia, y que seas tú el que nos dé nuestro perdón. Te pedimos, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, perdonad nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadores, débiles, somos de carne y hueso. A ti, oh Dios, te damos la honra, la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, tú que dijiste a tus santos ministros, tus santos apóstoles, a tu iglesia, la paz les dejo, la paz les doy. Pues esa misma paz en aquellos días permanece por más de 2000 años, y queremos que esa paz siempre esté en tu iglesia para que seamos nosotros dignos de alcanzar la promesa del reino de los cielos como tú lo has prometido. A ti, Divino Espíritu, tú que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea el honor, el poder, la adoración, que así sea. A ti, Madre Santísima, Virgen María, Reina del Cielo, te damos gracias por habernos permitido este momento con nosotros, que nos ha ayudado a evangelizar, nos ha ayudado a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el Salvador. A ti, Madrecita, también damos las gracias, porque tú eres nuestra Madre y siempre estás con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, bendícenos con tus santas manos, y estamos perseverando juntos bajo el amparo de nuestra Madre Santísima, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, señores, yo les agradezco mucho, muchas bendiciones. Gracias a los que nos han visualizado, gracias a los que nos han comentado. Pues muchas gracias, se les aprecia, se les quiere mucho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas bendiciones. Y suscríbase en el canal de YouTube como Toro Junior, Apologista Católico, para que puedan haber más contenidos como
de este contenido importante, interesante para nuestra vida cotidiana espiritual. Así que ánimos, muchas bendiciones y que el Señor le bendiga. Hasta pronto.